cada vez vamos a importar gas, estamos importando el 23% de la demanda total, pero esto va a seguir aumentando. Y a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, no sé, con otro bien, el petróleo, por ejemplo, o el café, que yo si tengo que importar X cantidad la puedo importar. Con gas el problema es que tengo que tener una infraestructura especializada para importar este gas. En 2025 la demanda de gas creció un 2% y la UCME proyecta que va a continuar una tendencia creciente en este año también de 2% y que las importaciones pues en este año también se han seguido ubicando en un nivel mucho más alto. El anterior año fueron del 18% el suministro total y actualmente ya alcanzan el 23% en el primer trimestre. ¿Cómo funciona el tema de las reservas de gases? Primero se encuentra, segundo se pacta a quién se le va a vender ese gas y solo pactando y haciendo los contratos de a quién se le va a vender se procede a construir la infraestructura. O sea, el contrato de venta, de comercialización es lo que da la viabilidad económica para meterse a hacer el gasoducto en este caso. Hola a todos, bienvenidos a este episodio de su podcast Hablemos de Economía. Hoy estamos en el número 43 y vamos a hablar de un tema que ha sido relevante en los últimos años y sigue siendo relevante, y es el abastecimiento de gas. De hecho, esta semana hay un congreso en Cartagena para hablar sobre el tema de Naturgas. Mi nombre es Fabián Osorio, soy director de análisis sectorial y de sostenibilidad, y me acompañan Sofía Rodríguez, analista de sectores y sostenibilidad, y Andrés Duarte, director de análisis financiero de Corfi Colombiana, de investigaciones económicas. Una de las razones por las cuales estamos hablando de gas desde hace algunos años ha sido por los riesgos que se han despertado acerca del abastecimiento de este hidrocarburo. Recuerdo hace muchos años que la noticia era la abundancia de gas natural, lo barato que esto era, y de hecho recuerdo en mi infancia la instalación el cambio de cilindros de gas a las instalaciones de gas natural y cómo esto redujo el porcentaje del ingreso que las familias dedicaban a gas natural. Lo hicieron mucho más barato, mucho más accesible. El problema es que de hace unos años ya ese gas abundante, ese gas barato, se ha venido acabando. La producción comercializada de gas ha venido declinando, pero creo que el punto de quiebre fue 2024 y fue el punto en el cual se empezó a importar gas para cubrir demanda esencial. ¿Qué es esta demanda esencial? La demanda que hacen los hogares y las empresas, porque generalmente importábamos para generación de energía térmica cuando habían fenómenos como por ejemplo los del Niño, que hacían que algunas generadoras térmicas de electricidad pues usaran más gas para generar energía eléctrica y que no nos apagáramos. Pero bueno, para entrar en detalle, les quisiera empezar preguntándole a Sofía, cuéntanos un poco más de esas cifras detrás de esta reducción o de este riesgo en el abastecimiento de gas. ¿Qué es lo que está pasando con la producción? ¿Qué es lo que está pasando con la demanda? ¿Y por qué estamos hablando de importaciones cuando hace varios años esa palabra ni existía en este mercado? ¿O era algo muy relegado solamente a la generación térmica? Gracias, Fabián. Sí, como tú lo dijiste, nosotros en el país dejamos de ser autosuficientes desde finales de 2024 y esto ha continuado tanto en el año pasado como en este. La producción local cayó 17% en 2025 y en los 2 primeros meses de este año ha seguido esta tendencia negativa. Incluso en febrero alcanzó el nivel más bajo para este mes desde que nosotros tenemos registro. Esto pues nos llevó a importar gas. Un gas que es más costoso, como lo mencionamos en nuestro informe, pero que también cuenta con una limitación estructural de importación, y es que actualmente nosotros únicamente contamos con una planta que es SPEC, que es la regasificadora que ha garantizado como el suministro de este gas importado, pero que tiene una capacidad limitada para poder absorber estas necesidades. En 2025 la demanda de gas creció un 2% y la UCME proyecta que va a continuar una tendencia creciente en este año también de 2% y que las importaciones pues en este año también se han seguido ubicando en un nivel mucho más alto. El anterior año fueron del 18% el suministro total y actualmente ya alcanza el 23% en el primer trimestre. Esto nos da cuenta pues de la magnitud del déficit que estamos alcanzando en cuanto a la demanda creciente de gas. Y bueno, me gustaría complementar
con que la producción de gas ha venido cayendo, pero va a seguir cayendo. Y es porque esto depende mucho de la producción de petróleo, de las decisiones de exploración, y viene con varios años de rezago y realmente no vemos como un final de este declive en esta producción de gas. Y si yo tengo una demanda, como tú lo dices, relativamente constante, creciente, pero la producción local sigue cayendo, pues sin duda alguna voy a tener cada vez crecientes necesidades de importación. Hablábamos ahorita del informe. Nosotros hemos hecho bastantes informes, los invitamos a revisarlo. El primero fue el gas pasa factura, que fue uno que hicimos cuando empezamos a importar, y eso claramente se vio reflejado en el bolsillo de los colombianos. Y hoy estamos hablando justamente de esa mayor importación de gas, de esa necesidad de importación de gas. Y publicamos un informe que hoy el gas que se importa es el que más importa, justamente porque cada vez vamos a importar gas, estamos importando el 23% de la demanda total, pero esto va a seguir aumentando. Y a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, no sé, con otro bien, el petróleo, por ejemplo, o el café, que yo si tengo que importar X cantidad la puedo importar. Con gas el problema es que tengo que tener una infraestructura especializada para importar este gas. Y sobre esta infraestructura, pues quiero seguirle preguntando a Sofía. Mencionabas que en este momento solo hay una regasificadora, que es la SPEC, que la capacidad, si no estoy mal, es 465 millones de pies cúbicos diarios. ¿Eso qué tanto es? ¿Y qué es lo que se está haciendo en términos generales para, pues, ampliar esa capacidad? Claro, si vamos a seguir importando, vamos a seguir necesitando esa infraestructura. Así es, SPEC actualmente tiene una capacidad cercana al 50% de la demanda total, la demanda más reciente a marzo. Sin embargo, pues se ha planteado en informes recientes ampliarla hasta los 533 millones de pies cúbicos. Esto generaría pues un mayor abastecimiento, pero también viene acompañada de algunos proyectos que han avanzado en los últimos meses, como el de Puerto Bahía en La Guajira, que también representaría cerca del 15% de la demanda total del país, y el del Pacífico con un 7%, que en conjunto estos tres proyectos podrían llegar a suplir más del 20% de la demanda que nosotros actualmente tenemos. Sin embargo, pues hacia 2027 también hay unos proyectos adicionales, como en Coveñas y en La Guajira, que podrían agregar cerca del 60% de la demanda total proyectada para este año. Pero estos proyectos enfrentan bastantes retos regulatorios, demoras en licenciamientos y en consultas para poder lograr su cronograma. Listo, entonces déjenme y los interrumpo ahí un momento para hacer algunas aclaraciones a quienes nos están escuchando. Lo primero es, como dijo Sofía y Fabián, tenemos una declinación en los campos maduros. En Colombia, la tercera parte de la producción de petróleo y gas se está dando en campos a los que se les tiene que aplicar técnicas de recobro mejorado, que además de ser más costoso ese tipo de producción, evidencia que es algo que se requiere cuando los campos son precisamente maduros. O sea, se está como tratando de sacar un poquito más de lo que pueden dar. Lo otro es relacionado a lo que dijo Fabián en cuanto a la versatilidad o la facilidad de almacenamiento, transporte, etcétera, que tienen los diferentes energéticos. El petróleo, como todos sabemos, en temperatura ambiente se puede almacenar no en donde sea, pero se puede almacenar y se puede transportar. Mientras que el gas, siendo gas, para su transporte se requiere hacer un transporte en estado líquido para que sea transporte en barco, y si no es en estado líquido, entonces pues tiene que haber un gasoducto conectando la producción con el consumo. Esto hace que si no se tiene una autosuficiencia, una producción local y se tenga que traer, pues se tiene que traer en estado líquido, eso es más costoso, se tiene que regasificar, eso es más costoso, y no solo eso, se depende de la volatilidad o incertidumbre global que afecta al precio. Entonces en nuestro informe, yo no participé en el informe que hizo el equipo de Fabián, o sea, Sofía y Fabián, aparecen unos sobrecostos que hablan de la licuefacción, regasificación, el transporte del gas, pero eso es en condiciones de equilibrio. O sea, si pasa lo que está pasando en este momento, en donde hay un evento que haga que sea más caro el gas en un Henry Hub o en otro punto que se toma como referencia, ese sobrecosto se tiene que incurrir acá. Y lo último que quisiera recordar es que la regasificadora SPEC, el uso inicial de esa regasificadora era garantizar
la disponibilidad de gas para la generación eléctrica térmica en Colombia. Entonces, lo que dijo Sofía ahorita en relación a qué tan ajustados estamos en ese equilibrio de oferta y demanda, ese equilibrio se está expresando bajo condiciones normales en donde no se está requiriendo de una generación térmica intensa, que es lo que pasaría en un fenómeno del Niño, que eso está muy claramente explicado en el informe. Entonces, si el déficit estructural, para terminar en este momento, deje mi intervención, es de alrededor de 150 a 250 millones de pies cúbicos diarios, el déficit que tenemos en este momento, con el fenómeno del Niño que estamos esperando, ese déficit va a superar los 400 millones de pies cúbicos diarios. Entonces, esos proyectos que tenemos bien analizados en el informe, pues el objetivo es llegar precisamente a estos 400 millones de pies cúbicos diarios. Por lo tanto, lo que tenemos es un tema de timing, y es que los proyectos que acaba de decir Sofía suman más de lo que necesitamos, pero la entrada de la mayor parte de ellos está después del año 2027. Entonces vamos a tener un problema bien importante en el tema del gas requerido versus el que hay. O sea, para de pronto aterrizar un poco lo que su merced nos acaba de contar, entre varias limitaciones tenemos dos. La primera es que la importación no es perfectamente movible requiere unas condiciones. En este país, por ejemplo, si quiero traer gas desde Estados Unidos o desde Trinidad y Tobago, que es la referencia a Henry Hub, que así como el petróleo tiene WTI y Brent, aquí tenemos referencia a Henry Hub, que curiosamente no se ha visto tan afectada por el conflicto que se está viendo en Medio Oriente. Sí se ha visto un repunte, pero no ha visto las afectaciones que ha tenido, por ejemplo, el gas en Europa. Eso por un lado, pero si yo quiero traer esto, no lo puedo traer libremente, sino que tengo que tener una estructura, lo traigo líquido y lo tengo que volver gas, tengo que tener esa infraestructura. En este momento esa es la infraestructura que está limitada. Pero lo segundo es que esa capacidad de importación, para ello compiten la demanda esencial, que son las empresas y los hogares, pero también la demanda que aumenta cuando hay fenómeno del Niño. Porque, por ejemplo, en el tema de SPEC, que usted lo dijo bien claro, la infraestructura fue diseñada para esos momentos en los cuales la generación térmica tiene que tomar la bandera cuando hay fenómeno del Niño y el nivel de las represas cae. Pero si hay un fenómeno del Niño, y ahorita me gustaría que Sofía entrara en detalle qué es lo que estamos esperando del fenómeno del Niño, pero si hay un fenómeno del Niño, inmediatamente ese gas que se está siendo importado pasa a las térmicas y pues habría un faltante para cubrir la demanda esencial. Tengo dos preguntas, la primera para Sofía y la segunda para Andrés. Sofía, ¿por qué estamos tan preocupados por el fenómeno del Niño? ¿Qué es lo que está pasando en este momento con los indicadores del NOAA? ¿Y cómo estamos en términos de niveles de represas? Y si eso pues acrecenta las presiones que se está viendo sobre el mercado de gas. Y la segunda pregunta para Andrés. Usted conoce más que nadie, yo creo que el avance de estos proyectos de regasificación para aumentar la capacidad que ahorita solamente tiene SPEC. Y una cosa es lo que está sobre el papel y otra cosa es lo que está sobre la realidad, y Sofía habló de unos riesgos. ¿Usted cree que estos proyectos que tienen un programa que van a entrar en 2026-2027 se van a cumplir a esa fecha? Y creo que esas dos preguntas están interrelacionadas, porque si en efecto se da un fenómeno del Niño, vamos a necesitar la mayor capacidad de regasificación posible. Adelante, Sofía. La semana pasada el NOAA actualizó como sus pronósticos sobre el fenómeno Niño en Colombia. Actualmente ellos prevén una probabilidad del 61% de ocurrencia en el segundo semestre de este año y un 25% de que sea un fenómeno del Niño fuerte. Bajo este escenario, nosotros observábamos que en el anterior fenómeno del Niño, la demanda de las no térmicas, como comentaba Andrés, aumentó bastante con respecto a sus niveles promedios, acercándose cerca de los 612 gigavatios al día. Y esto generaría un aumento en la demanda de gas que podría absorber toda la potencial entrada de los proyectos. Actualmente nosotros prevemos que el déficit con fenómeno del Niño en 2026 alcance el 30% de la demanda, y los nuevos proyectos apenas llegarían a cubrir el 20% de la demanda total. Es decir, bajo este escenario tendríamos un 10% faltante de la demanda que no podría ser cubierta con digamos, los nuevos proyectos. O sea, 300 millones de pies cúbicos de aire. Que harían falta más o menos para poder garantizar
esta demanda debido a la presión en la generación térmica. Y actualmente, pues XM y varias instituciones se han pronunciado de que los niveles de los embalses se encuentran bajos, acercándose a los 63%, cuando deberían estar superiores al 80% para atender este tipo de fenómenos. Perfecto, entonces, o sea, no estamos en ese 80 sino en 60, primero. Segundo, apuntemos a la 300 millones de pies cúbicos. Entonces, la expansión de SPEC, que no entra en 2020, digamos, la expansión adicional porque llevó una expansión. Esos son más o menos 65 millones de pies cúbicos más. Eso no entra en 2026. A ver, y estoy leyendo, obviamente, yo no me sé esto de memoria. Estamos con Ecopetrol y Frontera en Puerto Bahía. Esto sí entra en 2026. Estos son 126 millones de pies cúbicos diarios. Y está en 2026 Ecopetrol Coveñas, 400 millones de pies cúbicos diarios, 2027. TGI, que es pues Grupo Energía Bogotá más Jocol, que es Ecopetrol, son 275 millones de pies cúbicos 2027. Dentro de lo que he leído, probamos solo 126 millones. Está Ecopetrol Pacífico, Buenaventura Uga. Esto es 60 millones de pies cúbicos, entra en 2026. Acá no hay gasoducto, esto es transporte en camiones. O sea, llega el gas en líquido, se transporta en camiones, se conecta en Buga. Esos son 60 millones de pies cúbicos. Entonces hasta ahí, en 2026, tercer trimestre, sobre el papel, entrarían más o menos 180 millones de pies cúbicos diarios. Y necesitábamos 300. Entonces ahí evidentemente no estamos cuadrados. Y lo que va a pasar es que se va a requerir entonces la generación térmica con carbón, porque no hay de otra. En esas estamos. Eso es precisamente el título del informe que en últimas está hablando de lo que no tenemos nos va a salir mucho más caro. Digamos, cuando se habla precisamente sobre el papel, se tiende a planear con el deseo. ¿Qué es lo que pasa con Venezuela, por ejemplo? Hay un gasoducto que es el Antonio Ricaurte, que está dejado a su suerte hace más de 10 años. Por si no lo recuerdan o no saben, a las empresas de transporte de gas les pagan precisamente por tener su infraestructura al día. Ese es el negocio, tener una infraestructura puesta. Ese gasoducto está abandonado hace tiempos. La expectativa es más o menos entre 12 y 18 meses para la reparación. El valor ahí ustedes se lo saben, yo no me lo sé, ahorita lo decimos. Pero el punto ¿cuál es? Entre 12 y 18 meses de reparación, eso no es 2026, sino finales de 2027. Primero. Segundo, la capacidad de transporte es más o menos 500 millones de pies cúbicos diarios. Esa es la capacidad. Ese gas viene del Zulia en Venezuela. En realidad hay problemas para digamos, los 500 son contando con que efectivamente se vayan a conectar 500 millones de pies cúbicos diarios desde allá. Y una estimación más sensata para el inicio de esa importación es el 10% de la capacidad. O sea, 50 millones de pies cúbicos, que eso es lo mismo que se va a hacer con los proyectos pequeños. Entonces, si se le está apostando a que la solución la va a dar Venezuela, pues evidentemente estamos mal. Aquí ya para volver a aterrizar un poco lo que vimos en estas rondas, digamos que el mensaje principal, y justamente tuvimos un debate al interior del equipo cuando estábamos definiendo el título, que era, oiga, hoy el gas que se importa es el que más importa, y no queríamos decir como que el gas local fuera menos importante. Es más un tema de, vea, ¿qué se puede hacer en este año y en el próximo año? Venezuela vemos, Duarte nos acaba de ilustrar que es un tema que, y vamos a entrar en detalle ahorita, pero es un tema que si entra en 2027, tarde en 2027. No hemos hablado de Sirius porque es algo que es más de largo plazo para aumentar la producción local y realmente no hay forma de aumentar la producción local ya en 2026 y 2027. Y si no queremos apagarnos y si queremos suplir la demanda que va a tener las térmicas y si hay un fenómeno del Niño que nos aumenta la demanda global y queremos minimizar el desabastecimiento que pueda darse incluso en ese caso extremo, tenemos que acelerar todos estos proyectos de regasificación que habiliten una mayor importación. Sí, tal vez venga y le interrumpo un segundo acá en defensa del trabajo que hemos venido haciendo, que ustedes han venido haciendo durante los últimos meses.
y es que recibimos un poquito de, no críticas, pero sí comentarios en relación a por qué no se está comentando el tema de la producción local o el tema del fracking o el tema de licencias de exploración, etcétera, etcétera, etcétera. Eso efectivamente lo tratamos y lo analizamos en el pasado. Lo que pasa es que en este momento, o por ejemplo en nuestro informe anual, estamos buscando las soluciones viables para mediano corto plazo. Y las soluciones viables son precisamente importar. No es que desconozcamos que idealmente tenemos es que tener una producción local que abastezca al país. De acuerdo. Hablemos de Venezuela un poco. Volvamos a Venezuela, porque Venezuela es otra solución viable que de pronto no entra en el corto plazo. ¿Y por qué Venezuela ahora es viable? Entonces creo que hay que partir de dos conceptos. El primero es que la importación desde Estados Unidos y Trinidad y Tobago pues es costosa porque tengo que surtir procesos de liquefacción para transportarlo por mar y volver a regasificarlo para pasar de gas a líquido y de líquido a gas. Con Venezuela, si el gasoducto Antonio Ricaurte estuviera funcionando, no habría que hacer ese proceso. Y eso reduce algunos costos y lo hace más barato. Ahora, también hace un año era empezar a hacer negocios con Venezuela por la situación política y ahora la situación política ha cambiado y eso nos permite hacer negocios con Venezuela y ver esa alternativa como viable, al menos sobre el papel, si tuviéramos el gasoducto Antonio Ricaurte, que lamentablemente no lo tenemos habilitado. Andrés habló de un cronograma de 18 meses para tenerlo viable, es decir, no lo tendríamos cuando se dé el fenómeno del Niño, pero habló de una inversión. Sofía, tú tienes los datos ahí a la mano. ¿Cuánta inversión se necesita y cuáles son y cómo va esto? Ya en la práctica, ¿cómo va esa recuperación de ese gasoducto? La inversión estimada necesaria para poder hacer toda la reconstrucción del gasoducto se ubica entre 20 a 30 millones de dólares, que si bien, pues digamos, hacen un poco más viable que otros proyectos de gas, siguen siendo o están pendientes por definir de quién va a ser la parte de la gente que va a poner esa inversión, teniendo en cuenta que el gasoducto es de propiedad de PDVSA, la compañía de Venezuela. En la práctica, como el avance más reciente fue una reunión que tuvieron a inicios de marzo el Ministerio de Minas, el Ministerio de Energía, de Ambiente, la ANLA, con PDVSA para poder definir una hoja de ruta de esta reconstrucción. Sin embargo, hasta el momento no hay una fecha clara de cuándo se iniciaría, cuál va a ser la forma de hacerlo, quién se va a encargar de hacerlo. Entonces está todavía en el papel, a pesar de que existen pues las intenciones de hacerlo, no hay una fecha ni un cronograma específico para realizarlo. También a esto se une pues toda la incertidumbre que hay en torno a las restricciones que puede poner la FAC en el momento de realizar pues la contratación, y por eso es que vemos que es un escenario que muy potencial y con altas oportunidades, pero que tiene mucha incertidumbre en el corto plazo. No, los escucho hablar a ustedes y vuelvo a la importancia que tiene la ampliación de la capacidad de regasificación que tiene el país con esos proyectos que hemos mencionado. Y por eso es que el enfoque que tenemos nosotros en nuestro informe, y de hecho si escuchan a las personas expertas en gas, el mensaje hoy es: tenemos que ampliar nuestra capacidad de regasificación, nuestra capacidad de lograr una mayor importación. Pero lo decía bien Andrés, este no es el objetivo a largo plazo. Esta es la solución de corto plazo, la solución que necesitamos. Aquí quería preguntarles, bueno, pasamos esta tormenta que se viene con el fenómeno del Niño y con esta caída en la producción local, y desde hace algunos años hemos visto cómo la producción offshore, cómo esa exploración, cómo proyectos como Sirius prometen ser esta solución de largo plazo para volver a una producción local mucho más alta. Claro, no tan barata como se tenía antes, pero igual mucho más barata de lo que se puede hacer a través de las importaciones, y además que contribuye con esta autosuficiencia energética. Y lo último, siempre veo que hay más de 100 consultas previas por resolver, y que además esto entraría sobre el papel en 2029-2030, es decir, tenemos que paliar la situación, manejar esa situación sin Sirius hasta 2029-2030, pero también he escuchado que hay muchos problemas alrededor de ese proyecto. Entonces quería preguntarle a los dos, aquí me voy con Duarte, que le ha hecho seguimiento a este proyecto. ¿Usted cómo ve esta cifra, cómo ve este año 2029-2030 para la entrada de Sirius, y cómo ve estas más de 100 consultas que deben surtirse? El estimado, primero el costo-precio dependiendo de
de quien lo está mirando. Eso es más o menos 40% por debajo de precios de importación, cuando los precios de importación estaban entre 12 y 14 dólares el barril. O sea, un poquito menos de, sí, entre 8 y 10 dólares por millón de BTUs en este caso. Entonces, primero, es más caro que la producción local actual, que es entre 3 y 5 dólares, o sea, es más caro. Segundo, normalmente la infraestructura de gas, o cómo funciona el tema de las reservas de gases. Primero se encuentra, segundo se pacta a quién se le va a vender ese gas, y solo pactando y haciendo los contratos de a quién se le va a vender se procede a construir la infraestructura. O sea, el contrato de venta, de comercialización, es lo que da la viabilidad económica como para meterse a hacer el gasoducto en este caso. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque en el caso de Sirius hay una figura que desafortunadamente se me acaba de olvidar el nombre, pero es que hay un contrato de firmeza, pero está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones. Entonces, de la capacidad de más o menos, un poquito menos de 500 millones de BTUs de Sirius, millones de BTUs diarios, más o menos la mitad está comercializado, ¿sí? Que es 249 millones más o menos, pero ese comercializado es sujeto a que inicie efectivamente el suministro de ese gas. Eso es una buena noticia para Ecopetrol y para Petrobras, en el sentido de que es como yo hago todo lo posible, pero si no puedo, pues esto se va a deshacer. Y eso habla un poquito de qué certeza tenemos. Supuestamente al final de este año 2026, el tema de las consultas previas va a estar finalizado, pero como ustedes pueden ver en el informe, estamos hablando de más de 100 procesos de consulta que se tienen que surtir, y eso de terminarlo en el 2026, estos procesos de consulta, es lo que hace que se pueda hablar de una conexión y suministro en el 2030. Entonces esto es como que ese inicio 2029-2030 es sobre el papel, cumpliéndose todo en los tiempos previstos que tenemos ahora. Bueno, para de pronto cerrar ya y cerrar todas las ideas, creo que aquí lo que hay es como un debate o de pronto un trade-off. No, bueno, trade-off no, pero sí dos componentes que hay que tenerse en cuenta: lo urgente y lo importante. Y creo que lo importante tiene que ver con ampliar nuestra capacidad de producción local de gas y buscar de pronto fuentes de importación mucho más baratas, y ahí están Venezuela y Sirius. Pero lo urgente, que es lo que podemos hacer este año y el siguiente, es ampliar la capacidad de regasificación del país. Y bueno, y ahorita que no es el foco de este debate, o de este podcast ni este informe, pero sí lo hemos hablado mucho sobre la importancia del gas. Y el problema de no tener gas son dos cosas. Primero, lo vamos a tener más caro, y esto pues amplía los costos que tienen que enfrentar las familias, las empresas. Eso es un tema de competitividad. Pero lo segundo, que es menos intuitivo, de hecho es contraintuitivo, son los avances en metas de transición energética. Si nosotros tenemos varios energéticos en el país, desde la leña, se sorprenderían el uso que tiene la leña todavía en Colombia, el carbón, la producción de gas, y dentro de eso la producción de gas es el menos contaminante. Lo que está pasando ahorita, y por favor Duarte, si usted para cerrar usted tiene de pronto más información, es que el aumento del precio del gas que se ha dado por la mayor importación está llevando a muchas empresas a cambiar su fuente energética a fuentes más contaminantes. O por ejemplo, varias familias han tenido que volver a la leña o a otros energéticos más contaminantes para su producción. Entonces aquí no tener petróleo, o sea, no explorar en petróleo o no explorar en gas, contraintuitivamente no contribuye a acelerar la transición energética, sino que además la revierte. No sé si quiera terminar con una reflexión al respecto sobre ello. Sí, la transición es pasar a un sistema energético que genere menos emisiones de carbono equivalente, básicamente. Entonces, primero recordar que si bien ya hay muchas fuentes limpias para efectos de generar, en este caso, electricidad, son fuentes limpias, pero no generan respaldo
en el sentido de que no están disponibles todo el tiempo. Entonces la gracia de los hidrocarburos es precisamente que sí pueden estar disponibles todo el tiempo. Como vemos ahorita, en el caso del petróleo, buena parte de su gracia es que se transporta y se almacena fácilmente. El gas no se almacena tan fácilmente ni se transporta tan fácilmente, pero sí da respaldo cuando hay. Primero, es más económico. Segundo, lo utiliza la industria, lo utiliza el transporte y lo utiliza la gente para efectos de calefacción y de cocinar. Entonces es importantísimo, y en un país, yo sé que somos de ingreso medio, pero pues es un país donde no es que abunde en los recursos de los hogares, es importantísimo contar con este energético. Entonces el trade-off que hacen una buena parte de hogares en el país es o gas natural o leña. Entonces eso ya es todo un problema para efectos de la transición. Si estamos hablando por transición, disponer de energía o tener energía que genere menos emisiones. Se toma en la transición energética al gas natural como el energético de la transición, porque da respaldo, como les dije, porque es relativamente económico y sobre todo porque genera menos emisiones de carbono equivalente. Entonces, sí, completamente de acuerdo. El que no se disponga de este energético, pues simplemente dificulta la transición, y como les dijimos al comienzo, si llega a pasar, que es lo más probable, que por el fenómeno del Niño tengamos menos generación hidráulica en el país y no se alcance a surtir o a cerrar la brecha con gas, lo que va a pasar es que vamos a tener que generar con carbón, y no hay nada más contaminante o nada genera más emisiones de carbón equivalente que estar generando electricidad con carbón. Y bueno, no, creo que aquí nos podríamos quedar hablando horas al respecto acerca de lo que se debe hacer para garantizar el abastecimiento de gas en el país. Por ejemplo, no hablamos de las necesidades de transporte, la infraestructura de transporte que debe acompañar a estas plantas regasificadoras. No hablamos mucho, por ejemplo, de las acciones para hacer que las licencias y las consultas previas sean más efectivas. Todo esto lo pueden encontrar en nuestro informe Vamos por la Remontada, que publicamos a finales del año pasado. De gas hemos publicado 2 informes. De verdad es un tema muy relevante para las empresas, para los hogares colombianos, para el gobierno. Es bueno seguir haciendo seguimiento, porque no tener gas puede llegar a ser muy costoso para el país en términos económicos y en términos sociales. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego.